Le doy la bienvenida a este espacio a la académica de la Escuela de Psicología de la Universidad Panamericana. Ella es terapeuta en la Clínica de Salud Mental de la misma universidad y experta en adicciones. Saludo con gusto a la doctora Mariana Linaje. Doctora, con el gusto de saludarla, bienvenida. Y bueno, ¿cuál es el tamaño del daño que puede provocar una adicción a estas alturas en México? Bienvenida, doctora. Buenas tardes, gracias por el espacio. Respondiendo a tu pregunta, el consumo de sustancias en México es un problema de salud pública. Hablamos de que un porcentaje considerable de los mexicanos consumen sustancias. A veces pensamos que solamente son las drogas ilegales como la marihuana, la cocaína. Ya hablaban del caso del fentanilo, pero recordemos que la droga más consumida en México, la droga legal más consumida en México, es el alcohol y el tabaco. Y las implicaciones son multifactoriales, no solamente es la persona en sí, sino su entorno y la sociedad misma la que puede sufrir las consecuencias de esta enfermedad, porque el consumo de sustancias es una enfermedad del cerebro. ¿Quiénes pueden estar más expuestos a esta enfermedad? Y entendería, y en la misma línea de esta pregunta, ¿quiénes estarían más expuestos a poder salir de la enfermedad? Porque verdaderamente he visto casos extremos de quienes salen, pues casi parece que vienen saliendo de una verdadera guerra interna, doctora. Es complicado. Desgraciadamente no tenemos cifras exactas del porcentaje de personas en recuperación. Sabemos que la mayor parte de la demanda de tratamiento tiene que ver con alcohol principalmente, cocaína, ¿no? Este derivado de la cocaína que es la piedra, pero el porcentaje tal cual de personas de recuperación no es algo que todavía podamos estimar. Lo que sí sabemos es que en la medida de que la persona cuente con una atención oportuna, ¿a qué nos referimos con esto? Es decir, que tenga una red de apoyo que lo puedan derivar prontamente, ya sea a un servicio de consulta externa, ambulatorio, o en casos ya muy graves, como cuando se desarrolla una dependencia, poder contar con un internamiento en este caso, ¿no? En las escuelas no estaríamos esperando tener personas con adicción severa a ninguna sustancia, ni al alcohol, ni a otras drogas, ¿no? Quisiera dejar el tema del tabaco aparte porque tiene otra explicación, ¿no? Otra connotación. Otra connotación, exactamente. Así es. ¿Y por qué se daría esto, doctora? ¿Por qué en las escuelas? Digamos, ¿es la iniciación, digamos? De pronto un padre de familia, y me incluyo, puede pensar es que se va a enganchar rápidamente, ¿no?, con alguna droga de estas altamente adictivas, como bien dices, la cocaína o la piedra, en sus distintos nombres, el cristal, el chuki, esta parte. ¿Qué tan rápido puede llegar a ser esto? El enganche con las sustancias va a depender de la sustancia en sí misma. Ya se hablaba del caso del fentanilo, ¿no? Esta droga médica, ¿no?, derivada de la morfina, que tiene un potencial adictivo hasta 50 veces mayor que la heroína. Por un lado es el tipo de sustancia lo que nos va a determinar el nivel de adicción que puede desarrollar un joven en este caso. Pero por otro lado, respondiendo un poco como al hilo inicial de la pregunta, sabemos que los chicos que están estudiando tienen factores de protección, es decir, van a clase, tienen una familia que los monitorean. Si bien la adolescencia es un factor de riesgo en el probar las sustancias de manera experimental, sabemos que los chicos en condición escolar están todavía más contenidos, como por todo esto que te comento, ¿no? Toda esta red de apoyo, maestros, papás, aunque claro, sabemos que los pares, los amigos, pueden constituir un factor de riesgo para la iniciación o el consumo en forma, ¿no?, de cualquiera de las sustancias, alcohol, tabaco y otras drogas. Sí, entiendo que pues, en una escuela reaccionarían compañeros,
prefectos, maestros, padres, madres de familia, toda la comunidad, pues sí, rápidamente podría detectar. Y sí entiendo, se detecta esta parte. Ahora, me llama mucho la atención que lo que comentaba hace un momento, como política pública en el tema de las adicciones, de pronto se vinieron estas campañas de Dino a las drogas, de esto de decirle no, y de pronto pues lo hacían como que hasta sentir más atractivo buscar el consumo de la droga. No sé si coincidirás, pero existe digamos, una campaña, una política pública efectiva que pues ayude a hacer conciencia alrededor del consumo de las drogas y sobre todo pues evitar el consumo de las drogas y con ello pues hacerse adicto, ¿no? El trabajo de prevención es esencial. Cuando hablamos de prevención, hablamos de no solo anticiparnos a la aparición de la conducta de consumo, sino también ir tratando a estos chicos que empiezan a tener un involucramiento temprano, ¿no? Estos chicos que salen de fiesta, ahora que ya se están levantando las restricciones de la pandemia, sabemos que los muchachos ya volvieron a sus ambientes naturales, ¿no? Es decir, fiestas, etcétera. Entonces, hablamos de que las instituciones, tanto gubernamentales como de la sociedad civil, incluidas las instancias escolares, universidades, escuelas primarias, secundarias, entre más temprano empecemos a hacer conciencia con la población, es más importante. Por ahí de los años 70, 80, se hablaba de que hacer prevención era ir a las escuelas y detallarle a los alumnos cuáles eran los efectos de la marihuana, del LSD, de la cocaína. Y como bien lo mencionabas, pues eso levantaba mucho más la curiosidad. Afortunadamente, la Organización Mundial de la Salud nos puede ya, desde hace tiempo, nos da una serie de recomendaciones para hacer prevención de manera efectiva. No solo con esos que no han empezado, esos chicos que no han empezado, sino con los que ya se están involucrando de manera temprana con las sustancias. Recordemos que en México la edad de inicio del consumo de sustancias es alrededor de los 12, 13 años, según las últimas encuestas, ¿no? Y esto me lleva a preguntarle, teniendo en cuenta toda la violencia que se desata, no solo la violencia intrafamiliar que pueda haber en una casa en donde pues lamentablemente hay un adicto o adicta, no solo la violencia que se da alrededor de la violencia que generan los crímenes, los cárteles y las organizaciones criminales que se dedican a la producción y trasiego de las drogas, pero esta violencia que también se genera alrededor de pues todo esto, todo este universo de las drogas. México actualmente es un país adicto, es un país que adolece, doctora. Podríamos decir que México hasta hace algunas décadas era un país de paso, ¿no? En el sentido de que las sustancias seguían, ¿no? En esta cuestión del trasiego, una ruta encaminándose más hacia el norte, ¿no? Se buscaba Estados Unidos, Canadá, etcétera. Sin embargo, en el momento en que Estados Unidos fortalece estas medidas para que la droga no pase, México se volvió de ser un país de paso a ser un país de consumidores. Entonces, efectivamente, actualmente en México tenemos un área de oportunidad muy importante en términos de salud, de poder atender a estos consumidores de sustancias y haciendo una concientización en términos de no estigmatizar al usuario de drogas como un delincuente, ¿no? Es decir, las cárceles no es el tratamiento que se necesita, ¿no? Se necesita un tratamiento médico muchas veces, ¿no? Además de psicológico. Ajá. No, estaba leyendo lo de Joe Biden, este anuncio que va a indultar a miles de presos que habrían sido detenidos por haber estado consumiendo marihuana. En ese sentido, pues me parece que es un gran avance de parte del gobierno de los Estados Unidos cuando pues se reconoce que no es un peligro
para la sociedad que esas personas pues estén libres y por eso se indultan. Esto que comentaba hace un momento, me parece, y la pregunta sería, doctora, ¿está mal entendida entonces la adicción por parte de las autoridades? Yo creo que todavía hay un camino largo para recorrer aquí en México en términos de políticas, ¿no? Y de conceptualización del consumo. Yo creo que habría que apuntar efectivamente a fortalecer la forma en que se pueden tratar a estos consumidores de sustancias, no desde la parte carcelaria, no desde la parte de la estigmatización, sino más bien haciendo más efectivas las estrategias de tratamiento y prevención para los usuarios. Parece que Estados Unidos pues abre ahí una brecha interesante, habrá que ver, ¿no? Cómo se maneja aquí en México y cómo nuestra clase gobernadora empieza un poco a abrir espacios, sobre todo de conversación y de análisis de qué se puede hacer aquí en México cuando necesariamente estamos adoleciendo del mismo problema, ¿no? Y bueno, ya nada más para cerrar, hablando de los gobiernos, Claro. las instituciones que hace un momento comentábamos sobre, pues, que de pronto detectan este tipo de casos. Y me gustaría preguntarle, desde la óptica de la academia, la universidad, esos espacios también, ¿existen protocolos, así como existen otros protocolos sobre tema de violencia de género en las universidades, que algunas de pronto despertaron y dijeron, miren, tenemos violencia de género y no tenemos un protocolo? ¿Hay protocolos para atender este tipo de casos en las universidades o también, digamos, hace falta trabajar ahí? Yo creo que en México se están haciendo esfuerzos, sin duda, en términos de dar una atención oportuna a todas estas poblaciones de riesgo. Por ahí hablabas de la violencia de género, el consumo de sustancias. Efectivamente, ahí habría que particularizar, ¿no? De qué universidad nos estamos refiriendo, pero efectivamente, al menos en el ámbito académico al que yo pertenezco, sí tenemos un modelo de atención hacia estos alumnos y sobre todo apostamos a la parte de la prevención. Es decir, Claro. tomarlos en estas etapas tempranas del consumo, te repito, generalmente llegan por abuso de alcohol, es decir, chicos que consumen grandes cantidades de alcohol los fines de semana o también consumos esporádicos, ¿no? De algún tipo de sustancia, particularmente pudiera ser marihuana. Pero efectivamente Ya. hay un equipo de personas que estamos capacitadas para tratarlos, desde psicólogos, psiquiatras, y siempre, bueno, cuidando también el anonimato, ¿no? De nuestros pacientes, ¿no? No dejándolos Claro. de ver como personas, tal cual como son, y ofreciéndoles en términos de salud mental estrategias que les puedan ayudar a hacer conciencia de qué están haciendo y hacia dónde quieren dirigirse, ¿no? En términos al menos de estas vulnerabilidades que pueden presentar, ¿no? Ya. Nadie está exento. Ujú. Claro. Doctora Mariana Linaje, académica de la Escuela de Psicología de la Universidad Panamericana, terapeuta de la Clínica de Salud de la misma universidad y experta en adicciones. Muchísimas gracias por esta charla. Con mucho gusto. Saludos.